Con nosotras, Patricia de Saladín. Este tiempo presente es corto, es limitado. No vivamos en esta vida como que esto es todo, como que comamos y bebamos que mañana moriremos. No vivamos como aquellos que no conocen al Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín. En el día de ayer escuchamos la primera parte de esta conversación sobre los profetas menores. Y si no estuviste con nosotras, te animo a buscarla en nuestro sitio web en avivanuestroscorazones.com. Y por cierto, la lectura para el día de hoy en nuestro reto Mujer Verdadera 365 es Amós capítulos del 5 al 9. Así que quiero animarte. Ayer las animaba, les explicaba de nuestro reto de leer la Biblia entera en un año. No importa que nos encontremos ya finalizando el Antiguo Testamento, siempre hay tiempo para unirte y más ahora que vamos casi a comenzar el Nuevo Testamento. En el día de hoy quiero presentar a nuestra invitada, a mi amiga, mi hermana Maggie de Michelin. Hola de nuevo, Patti. Aquí estamos cumpliendo nuestra agradable encomienda. Amén. De sacar todas estas verdades, abuelo de pájaro, de los profetas menores. Y en el día de hoy vamos a entrar directamente al grano porque Sí. dijimos que son 12 profetas menores y estamos viendo cada profeta, la enseñanza clave del libro y algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a comenzar con un profeta también conocido, Oseas. Oseas significa salvación o liberación. Y este fue un profeta contemporáneo a Amós, Isaías y Miqueas también. Y a este se le da una asignación tremendamente dolorosa, Patricia, Sí, porque así. yo creo que lo más grande que le pueda pasar a un hombre es que su esposa le sea infiel. Pero Dios usa a este hombre fiel a su encomienda. Y él se casa con Gomer, que era una mujer virgen, pero ella se prostituye. Y Dios se lo dice, o Y sea, no Dios- fue que le tomó por sorpresa, que Dios le dice, cásate con esta mujer Así- que va a ser fornicaria, así mismo. etcétera, etcétera. Imagínate la fidelidad de ese hombre, Patricia, esa encomienda. No es fácil, pero Dios bendice la obediencia, como hemos repetido una y otra vez. Y Dios tenía un plan ulterior, que como profeta, eso Dios lo hizo con varios de estos hombres. Dios les ponía a vivir en carne propia, en su propia vida, la enseñanza que Él quería transmitir. Y en este caso de Oseas, con ese matrimonio, Dios da un ejemplo vivo de la infidelidad de su pueblo Israel para con Él, Así. para que entendamos el dolor que el Señor sentía a causa de esto, porque esa palabra fornicaciones aparece por todo el libro. Bueno. Y no solamente el profeta, la esposa, sino también los nombres que le da a los hijos. Sí. O sea, no compadecida, no pueblo mío, pero dentro de esas palabras vemos las promesas de que algún día ellos volverían a ser llamados hijos y de que Judá e Israel nuevamente iban a ser reunidos, y Dios dice que Él volvería a desposarse con su pueblo, y vemos cómo ese corazón de Dios se conmovía por ellos. ¿Por qué? Porque realmente, aunque ellos fueran infiel, Dios es un Dios de pacto y su amor es un amor redentor y eterno. Entonces también aparece algo que nosotros tenemos que recalcar y resaltar aquí, mejor dicho, es en capítulo 6:6, lo que Dios quiere de nosotros. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en holocausto. Entonces quizás nosotros debamos evaluar qué nosotros creemos de Dios, si estamos creciendo en el conocimiento de Dios o si estamos ejerciendo una religión meramente ritualista o que ya la damos por sentada. Como No, cumplir con no. lo que se espera, No. la asistencia, el hacer esto o aquello, hacer cuando Dios lo que está es detrás del corazón. Y me encanta como dice Oseas 14:9, que quién es sabio, que entienda estas cosas, quién es prudente, que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos. Pero los transgresores
tropezarán con ellos. Nosotros tenemos ya un camino recto, bien claro. Ahora lo que tenemos es que seguir a través de ese camino. Y un Dios tan misericordioso que no importa lo profundo que hayamos caído, siempre, como veíamos, restaura, perdona y ama con ese amor redentor. Claro. Y lo que queremos es que tú entiendas, si tú nos estás escuchando y tú leíste o vas a leer al profeta Oseas y tú te identificas con Gomer, con esa mujer fornicaria, siempre en Dios hay perdón. Nuestro Dios es un Dios amante que nos busca, nos perdona, nos restaura. Y somos su novia, somos parte de su novia, que es la iglesia. Él es quien ama nuestras almas y Él perdona todos nuestros pecados. Así que abrázate del Señor, ven a Él y entrégale toda tu iniquidad y toda tu inmundicia, porque Él está dispuesto a comprarte en ese mercado de esclavos donde nosotros, antes de conocerlo a Él, nos encontramos, y hacerte una nueva mujer para Él y para su gloria. Amén, amén, amén. Pero sigamos ahora con el siguiente profeta, con Miqueas, que dice, ¿quién como Jehová? Eso significa Miqueas. Miqueas, sí. Miqueas es un profeta del sur de Judá y también le advirtió a Israel. Él le advierte tanto a Israel como a Judá de la caída que van a sufrir. Y usó la caída de Israel como un ejemplo a Judá. Y a mí esto me maravilla porque viniendo el Señor de la tribu de Judá, se levantó una pregunta en mi corazón, Patricia. ¿Por qué Dios le dio más chance a Judá? Entre la caída de Israel y Judá hay 136 años aproximadamente. Y de verdad que yo dije, ¿será porque el Señor vendrá de la tribu de Judá o qué? No sé, pero se levantó eso en mi corazón. Pero vemos aquí cómo este profeta usa el ejemplo de Israel para que Judá aprenda en cabeza ajena. Durante 136 años, más o menos, Judá tuvo el chance de arrepentirse y de no caer en cautiverio. Pero, lamentablemente, como sabemos, el reino cae en el debido tiempo. Ahora, cuando Miqueas predica, queda solamente el reino del sur y estaban reinando durante este tiempo Jotán, Acaz y Ezequías. Y sabemos que en tiempos de Ezequías fue el tiempo donde se hizo una de las grandes reformas de la religión, un proceso de avivamiento. Y por ese tiempo de avivamiento, porque le hicieron caso al Señor, es que el Señor retrasa el juicio. Ahora, los pecados que Israel cometió, como vimos al principio, eran, había un sacerdocio que hacía las cosas por precio, enseñaba por precio. Los rituales eran hechos de forma ritualista. Los sacrificios. Se codiciaba lo que pertenecía a otros, se torcía la justicia, la verdad, se oprimía el desvalido. Había pesas y medidas falsas, cosas que suceden con mucha frecuencia también hoy en día. Y me llama la atención que 9 veces se menciona el verbo oír. Oigan. O sea, oigan todo lo que Dios tiene que decirles. Oigan, 9 veces. Y nosotros, yo pregunto, ¿y nosotras? ¿Cómo estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Y ese verbo oír es un verbo, que indica que tú tienes que hacer un esfuerzo mental para tú ponderar, meditar y así también tú evaluar y analizar tu vida a la luz de la palabra de Dios. Porque lo interesante con todos estos pecados y con el pueblo y los líderes viviendo así es que nosotros aún ahora, a la luz del Nuevo Testamento, Cristo mismo a través de las cartas nos invita a vivir de una manera digna del Evangelio. Amén. A vivir de una manera que honre su nombre, que honre a Dios. Entonces definitivamente todos estos pecados eran una violación al pacto y eran también una afrenta a ese Dios santo. Claro. Por eso sí. Él no podía, Él no puede congeniar con el pecado. Como tú decías, gracias Señor que estamos vestidas de la justicia de Cristo. Pero pecado es pecado y Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Entonces, en medio de toda esa reprimenda que el profeta da, aparece en Miqueas 5:2-5 la promesa a Judá. Oigan bien, a Judá. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá.
de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Amén. O sea, como esa profecía bella, preciosa, donde se menciona exactamente el lugar donde iba a nacer Jesucristo. Pero también, y es bueno resaltar aquí, que Él perdona nuestra maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, y no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea, el profeta exalta al Dios que perdona nuestra maldad. Y esta misericordia es tan, pero tan maravillosa, que sepultó nuestras iniquidades en el fondo del mar. Miqueas se encarga de decirnos. Y que no vuelve, dice, mira, en lo profundo del mar. Entonces, nosotras vamos a pecar porque estamos en un cuerpo de muerte, pero recordemos que ese pecado que Él perdonó está en lo profundo del mar. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer como criaturas caídas? Bueno, volver y pedir perdón por esos pecados que vamos a cometer diariamente, pero recordando que ese perdón primario está ahí y nos promete que ya no hay separación entre Dios y nosotros. Y hay un versículo famoso de Miqueas 6:8 que es lo que Él requiere. Ese versículo es muy famoso. Sí. ¿Qué requiere el Señor de ti? ¿Qué dice Miqueas 6:8? Hacer justicia, es decir, andar conforme a la rectitud de Dios, amar la misericordia y extenderla al prójimo. Así como Dios es misericordioso conmigo, debo de serlo con el prójimo, y humillarnos ante Él nuevamente aquí. Una estocada a nuestro orgullo. Humillémonos delante de Dios. Hagamos las cosas como Dios manda. Amén. Vamos a ver el siguiente de los profetas menores, a Nahum. Nahum es consejero, consolador o corroboración. Y este profetiza también en Judá, luego de que Israel se fuera al cautiverio, como ya hemos dicho, a mano de los asirios. Y también Sofonías y Habacuc pertenecen a este período. Entonces, Dios no pasa el pecado, como hemos dicho, ni de los suyos ni de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor no tendrá por inocente al culpable o al malvado. Aunque Él es bueno y misericordioso. Él es bueno y todo. Y este libro, Nahum, es como la continuación de Jonás. En Jonás vimos la salvación que Dios le da a Nínive, pero aquí en Nahum nosotros vemos que la cruel y despiadada Nínive iba a ser totalmente destruida, pero totalmente destruida. Y óyeme bien, es que nadie sabe dónde era que estaba Nínive. Quedó arrasada. Y en medio de todas esas palabras de desolación, como hemos repetido una y otra vez, vemos las palabras de esperanza. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confíen. Y es interesante que la gracia de nuestros antepasados no aplica para nosotros, y aún nuestra propia gracia hoy, esta es una carrera. La vida cristiana es una carrera, y tenemos que pedirle al Señor que nos mantenga corriendo con fidelidad, porque es como dice la Escritura, el que cree que está firme, mire que no caiga. O sea, nosotros estamos en este cuerpo sujetos a caer en cualquier momento. Así mismo. Entonces, continuamos. Patricia, con Sofonías, que significa escondido por Jehová o Jehová esconde. Este profeta nace en el período del reinado de Manasés, como vimos, bisnieto de Ezequías, el reformador, y fue el peor de los reyes de Judá. O sea que todo lo bueno que Ezequías hizo, tanto su hijo como su bisnieto, lo tiraron por la borda. Pero Sofonías se cree que era del linaje real. Y debido a esto, él también tuvo mucho acceso a otro nuevo rey, que es el rey Josías, que es uno de los reyes más piadosos, si no el más piadoso que hubo en Judá. Y como todas sabemos, también Josías llevó grandes reformas en Judá. Lo que queremos aquí recalcar también son esas advertencias, las cuales Moisés, como dijimos anteriormente, había ya dicho en el libro de Deuteronomio, y que Judá debía aprender
a no cometerla, como hizo su hermana a Israel, que no escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Si Judá no hacía esto también le iba a pasar a él. Sin embargo, Dios siempre, Patricia, en medio de la sentencia de juicio, Dios siempre se preserva un remanente, el cual es un pueblo humilde, nuevamente humilde, señores. Aquí se está exaltando mucho la humildad. El hacerle caso al Señor es tu ser humilde, aceptar esas palabras de Dios. Y un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. O sea, ese es nuestro refugio. Hay esperanza para todo aquel que busca al Señor. Amén. Hay esperanza para la restitución, pero si hay alguna persona que no conoce al Señor, refúgiate en el nombre del Señor, porque en el Señor hay salvación. Y en medio de todo, que este es uno de mis pasajes preferidos, cuando yo me siento como que Satanás se aprovecha de nuestra debilidad para estrujarnos como el pecado, yo me repito muchas veces lo que el Señor le dice a Judá. A través de Sofonías, al terminar el libro. Ese júbilo va a ser eterno, pero podemos empezarlo desde ahora. Canta jubilosa, hija de Sión. Amén. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Patricia, ¿tú sabes lo que es que el Dios 3 veces santo se regocije y cante de alegría por ti, por mí, por todas las oyentes que somos creyentes? Esto es simplemente, de verdad, maravilloso, maravilloso. Es para brincar de alegría. Y tenemos ahora a un profeta también conocido, Habacuc, y estamos viendo que todavía estamos antes de que llegue la invasión para la cautividad. Exactamente, Habacuc, que significa abrazo, abrazar o luchar, es el último de los profetas preexílicos. Antes del cautiverio. Entonces, este profeta ministra durante el reinado de Joacim. Y durante este periodo la nobleza, era muy impía y abusaban como de los menos favorecidos. Era repetitivo, generación a generación. Y ante tanta maldad, el profeta aquí no vemos profecía, aquí lo que vemos es un cántico, un poema. Como un diálogo. Un diálogo con Dios. En forma de poesía, porque está considerado como una poesía. ¿De hasta cuándo, Señor? Y quizá nosotras muchas veces, yo me he visto muchas veces, Señor, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo tanta maldad? Tanta maldad. Pero él se refería a la maldad de su pueblo. De su pueblo. Pero la respuesta que Dios le da, ahí es que realmente... aterradora. Y ahí que él se complica un poquito más. Y entonces nada, el Señor les responde diciendo, pues mira, ¿hasta cuándo yo voy a usar a los caldeos para castigar a Judá? Y ahí que el hombre ¿cómo? O sea, imagínate, tú, un Dios bueno, 3 veces santo, o sea, ¿cómo va a ser que un Dios santo va a usar una nación pagana para castigar a su pueblo? No lo entiendo, y ahí entra su lucha de fe. Pero me encanta, porque nosotros, como vemos en el capítulo 2, ahí hay una declaración que es básica para nuestra teología, y es que los justos, tanto él como cualquiera de nosotros, ha de vivir por la fe. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo tras bastidores, y hay que creerlo por la fe. Como entonces, lo cita Pablo. Exacto, Pablo basa por la fe vivirá en Romanos. Entonces, luego de presentar su queja ante Dios, lo que nosotros deberíamos de hacer, por cierto, no es que no compartamos nuestras luchas con alguien, que eso es lícito, pero primero yo creo que es al trono de Dios que deberíamos de ir, porque es que ahí es que se resuelven todas las cosas. Él eleva un cántico lleno de fe, de certidumbre y de confianza. Aunque la visión era aterradora, él pedía que Dios avivara su obra, y con corazón humilde acepta esa amarga providencia.
muy amarga providencia. Yo recuerdo, Maggie, que luego que él expone su queja ante Dios, él sube a una torre y espera. Es como yo voy a esperar la respuesta que Dios me va a traer y luego termina en esa bella porción de la Escritura del capítulo 3. De así mismo. Entonces, la providencia, como hemos dicho, muchas veces nos resulta extraña e incomprensible a la mente finita que tenemos. Pero nosotros tenemos que comprender, al igual que él, que el Señor está en su santo templo y que ante él toda la tierra debe de quedar callada. Por más duras y tristes que sean las circunstancias que él traiga a nuestras vidas, nosotras tenemos la capacidad, por ese Espíritu Santo, esa promesa del Espíritu Santo, decir: con todo yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Todo lo terrenal se va a perder, se puede perder en cualquier minuto, todo será destruido, pero nuestra salvación nunca se va a perder, Patricia. ¿Por qué? Porque está en aquel que es nuestra fortaleza eterna. Y en este tiempo, Maggie, yo estoy segura que muchas de nuestras oyentes deben estar perplejas ante las tantas providencias extrañas que nos ha tocado vivir en estos últimos casi 2 años. Muy incomprensibles para nosotras, pero qué hermoso es que la palabra de Dios a través de Habacuc nos dice que aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, que era el sustento, con todo, nosotros podemos alegrarnos y regocijarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén, amén. Entonces, Maggie, con este profeta, con Habacuc, terminamos los profetas antes del exilio, en este caso antes del cautiverio de Judá por Babilonia. Entonces ahora vamos a ver los profetas después del exilio, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos no solamente después del exilio, sino después del regreso de la cautividad. Ya han salido del exilio, han pasado los 70 años, están de regreso a esa tierra que estaba devastada, que estaba todo destruido. Y ahí llegamos entonces a Ageo. Ageo significa festivo o festival. Las profecías acerca de que Babilonia caería se hicieron realidad cuando Ciro de Persia asalta esta ciudad durante el festín de Belsasar, que está en Daniel 5. En el 535 Ciro da el edicto de el primer grupo que sale de la cautividad para irse a Judá, y salen unos 50,000 judíos, se establecen en Judá y comienzan la reconstrucción de la ciudad y todo eso, que no se pudo llevar a cabo por la oposición de los samaritanos. Sale un segundo grupo que va con Esdras y un tercer grupo que sale con Nehemías. Entonces Ageo aparece en acción para el 520 a.C., para el segundo año del rey Darío. Y ya en ese entonces había más de 40,000 personas en Jerusalén y tenían ya 20 años, Patricia. Pero ¿qué sucede? Lo que muchas veces nos pasa a nosotras, que le damos prioridad a lo nuestro y no al reino de Dios y a las cosas de Dios. A mi casa, mi familia. Mi todo. Y aquí otra vez viene esta palabra donde el profeta le dice 5 veces: considerad, meditad. Y esto es: reflexiona, considera qué es lo que tú estás haciendo. Y la idea que Ageo quiere transmitir es que el pueblo se detuviera. O sea, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy dándole prioridad a lo mío y no a lo del Señor. Y aún con evidencia, porque él le dice, considera, ¿por qué tú trabajas tanto? Y es como si lo echara en un saco roto. ¿Por qué tú comes y no te sacias? ¿Por qué? O sea, yo te estoy dejando pasar estas cosas para que tú reflexiones. Claro. ¿Qué es lo que yo te estoy mostrando? Así mismo. Entonces, nada, cuando nosotras construimos para nuestros pequeños reinos, nosotros, ¿qué es lo que cosechamos? Huequedad y no nos saciamos. Sin embargo, cuando le damos prioridad a lo que tiene que dársele prioridad, que es al reino de Dios, entonces nosotras sí podemos sentirnos plenas y satisfechas. Como dice el versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas te serán añadidas. Así que cuando leas a Ageo, ten esto bien en mente, de que tú debes primero contribuir para el reino, edificar el reino,
con la palabra en mente de que Dios se ocupará de todas las cosas que tú necesitas. Porque literalmente ellos estaban ocupados en sus propias casas y el templo de Dios seguía abandonado en ruinas. Exactamente. Así mismo. Entonces llegamos a Zacarías, y Zacarías significa Dios recuerda, Dios ha recordado. Y Zacarías es un profeta, pero también un sacerdote. Y nació en Babilonia, y nosotros vemos cómo nos dice la tradición de que fue asesinado en el templo. Entonces, este libro de Zacarías es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos muchísimas profecías apocalípticas que tú puedes coger y leer Zacarías junto a Apocalipsis y te vas a encontrar que tú dices, no, esto es increíble. Revelaciones, así todo eso. Y habla de la venida del Mesías, de las cosas que el Señor pasaría durante su vida y de las cosas que todavía faltan por venir. Entonces su mensaje se inicia con un llamado al pueblo de volverse al Señor, y ante su pregunta de ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte ante la indignidad de los pecados de Judá? El Señor les responde por medio de varias visiones, 8 visiones. Y en esta primera visión del varón entre los mirtos, palabras buenas y consoladoras. De lo que a mí más me impacta es ver cómo dentro de todas estas cosas, muchas dolorosas, el Señor siempre trae la promesa de esperanza, la esperanza de bendición. El Señor es verdad que castiga a ese pueblo, pero aquí nosotros vemos todas estas profecías de ese renuevo que vendría de una piedra única. O sea, ¿quién es esa roca? Jesucristo en la roca. Y también vemos en el capítulo 4 una alusión al Espíritu Santo. Mucha gente dirá, pero ¿cómo así? Porque no entiendo. Bueno, la luz representaba la presencia de Dios. Los tubos hacían referencia a esa provisión constante de aceite para que siguieran alumbrando. Y el aceite siempre ha sido la representación del Espíritu Santo. Y lo lógico es lo que continúa más adelante, cuando Él le dice a Zorobabel y a Josué que ellos no podían llevar sus encomiendas sin el Espíritu. Y como dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu. Así que tanto en lo grande como en lo pequeño dependemos del Espíritu. Y así seguimos viendo, Patricia, todas aquellas profecías de ese renuevo, que vendría a su pueblo, que edificaría su templo, que estaría lleno de gloria, que sería rey y sería sacerdote haciendo consejo de paz, que traería de lejos a los gentiles, que daría a conocer que fue el enviado de Dios y que requeriría la obediencia de todos los pueblos. Eso es lo maravilloso que hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento, que hemos visto la realidad, ¿verdad?, de las promesas, del pacto, de la caída, del pecado, del juicio, pero siempre apuntando a algo mejor, a Cristo, como en este caso como el profeta que vendría, pero también a ese reino futuro donde Él va a reinar por siempre, donde nosotros, si hemos creído en Cristo, reinaremos con Él, y que este tiempo presente es corto, es limitado. No vivamos en esta vida como que esto es todo, como que comamos y bebamos que mañana moriremos. No vivamos como aquellos que no conocen al Señor. Nosotros somos del pueblo de Dios, somos un pueblo, vamos a decir, especial. Comprado no con plata y oro, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Entonces debemos vivir de una manera digna y que diga que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que vamos de paso a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces nuestras vidas no es para vivir vidas austeras, vidas mustias, libres de gozo. No, vivamos con gozo, con alegría, más que todo lo que nos rodean, porque nosotros sabemos que nos esperan cosas gloriosas, que por la fe las creemos, porque como tú decías, Maggie, si todo esto se ha cumplido, todo lo que falta se cumplirá. Pero claro, entonces, que sí. Eso es glorioso. Claro que sí. Entonces aquí vemos otro llamado a regocijarnos. Regocíjate en sobremanera, hija de Sión.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Y ahí se da esa profecía que se cumple cuando Jesucristo entra a Jerusalén. Y ahí vemos también que Él es llamada la piedra angular, también donde se predice la traición de Judas hasta el monto que se iba a pagar por la traición del Señor, y también cómo mirarían al que traspasaron. Entonces todas esas profecías se hicieron realidad en Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque nosotros tenemos un Dios maravilloso, incomprensible, pero que hace las cosas como Él las determinó. Y lo que confirma, como hemos dicho, que la Biblia es un solo libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, con un personaje central, que es el Señor Jesucristo. Y todo esto nos apunta a eso. Y así llegamos al final de estos profetas menores, ahora con Malaquías, porque luego de Malaquías viene un periodo largo de un gran silencio, 400 años de silencio, pero Malaquías cierra lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Malaquías significa mi mensajero o mi ángel, y junto a Jehú y a Zacarías, él pertenece a esos profetas post-cautiverio. Estamos hablando aquí que ya los judíos llevan algunos años asentados en esta tierra, pero ¿qué había sucedido en ese periodo, Patricia? Que parecía que todo lo que tenían que haber aprendido en los 70 años de cautiverio se les había olvidado. Y ellos comenzaron a vivir su vida como si otra vez volver a lo mismo. Ay, pero nosotros a repetir, somos así. Y somos así. Nosotras somos así. Se nos olvida. Dios nos muestra algo, aprendemos la lección y decimos, Señor, vamos a hacerlo, vamos a ser fieles. Y cuando nos venimos a dar cuenta, estamos en la misma cosa otra vez. Entonces, a través de 4 mensajes y 27 preguntas, el profeta enfrenta al pueblo, porque ellos llegaron a pensar, ¿y en qué tú nos amaste, Señor? Y no mira la historia, y mira el amor mostrado y la paciencia. Y ellos llegaron a preguntarse, ¿y en qué tú nos has amado? Siempre, Malaquías es un libro que yo lo leo una y otra vez, y todas las veces que lo leo, las preguntas me calan en lo más íntimo de mi corazón, porque es que si Dios me está diciendo, tú me has robado, ¿cómo yo te voy a decir, pero ¿y en qué yo te robé? O sea, es como, Señor, yo te robé, enséñame en qué yo te robé. O decirle a Dios, tú no me has amado. O sea, como habiendo el Señor amado tanto y durante tanto tiempo, y entonces yo no sentirme amada. Mira, Patricia, y a diferencia de todos estos profetas y de todos estos creyentes, nosotros tenemos algo muy particular y singular, es que nosotros vimos ese amor hecho realidad en la cruz de Cristo. Es verdad que vimos de un lado el juicio de Dios sobre el pecado, pero por otro lado el gran amor con que Dios nos amó para que nosotros podamos ser llamadas hijas de Dios. Entonces, Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. El Señor llama a los suyos aquí su especial tesoro, anuncia un juicio final y anuncia que después de ese juicio alumbrará el sol de justicia, trayendo en sus alas el bienestar eterno, y también anuncia la llegada del segundo Elías, que es Juan el Bautista, el pregonero, el que le abre camino al Señor en el ministerio terrenal de Jesucristo. Y yo te iba a decir eso, que con Juan el Bautista se cierra esa era de los profetas. Él es el último profeta antes de que ya venga, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, pase todo lo que va a suceder en el Gólgota, en el Calvario, su resurrección, el inicio de la iglesia, la venida de ese Espíritu Santo y los apóstoles y el inicio de la iglesia. Pero todo eso los vamos a ver. Ahora que sigamos leyendo en el reto, vamos a comenzar a leer los evangelios, después el libro de los Hechos, y vamos a tener esos programas donde vamos a traer esos temas. Nosotros lo que hemos visto a modo de resumen es todas esas palabras buenas y consoladoras, desde Génesis hasta Malaquías. Y ya cuando se empiece el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver esas palabras hechas realidad. Amén. Así que alabado sea el nombre del Señor por todas sus enseñanzas. Dios es bueno
Y Dios ha sido bueno con nosotros de manera especial al permitirnos ya el año 2020 hicimos este reto completo. Y ahora en este año 2021 lo estamos haciendo de nuevo y nos ha permitido llegar hasta aquí. Amén. Y compartir con nuestras oyentes acerca de todas estas verdades para estimularles el apetito a aquellas que quieran seguir investigando, profundizar y aún para beneficio nuestro. Ha sido una gran bendición. Y hemos visto, o sea que ya hemos visto desde Génesis hasta Malaquías y podemos decir que la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. más cortante que toda espada de dos filos. Y ella es nuestro sostén, ella es nuestra vida, porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada. Amén. Y Él es la vida y nos regocijamos en Él y en que no nos ha dejado en oscuridad, sino que nos ha dejado esa palabra hasta que ese sol de justicia aparezca y ya nosotros veamos, no por fe, sino ya por vista, todo aquello en lo que hemos creído y en lo que esperamos. Amén, amén. Maggie, muchas gracias por haberme acompañado en estos 2 programas, pero sobre todo por el tiempo que le dedicaste. Yo sé que te deleitas en la palabra de Dios, en estudiarla, en analizarla, pero definitivamente toma tiempo, toma esfuerzo. Sabiendo nosotras como mujeres tenemos vidas ocupadas con nuestras familias, con el ministerio, con la iglesia, con nuestros maridos. De verdad, muchas, muchas gracias. Para mí es un placer y un privilegio y además también volvemos a hablar. O sea, eso que de gracia el Señor me ha dado durante tantos años, no me puedo quedar callada, tengo que compartirlo. Y todas estas enseñanzas, en la medida que uno la va repasando, entendiéndola, viéndola de diferentes ángulos, es como ver la Biblia a colores. Entonces, eso es lo que deseamos, que las hermanas vean la Biblia a colores y que unan todos esos puntos para que nosotros veamos que es la historia más maravillosa jamás contada. Acabamos de ver estos profetas que fueron hombres que sufrieron, pero no por eso dejaron de creer en Dios, de confiar en Él y de ser fieles al llamado y a la encomienda que Dios les había dado. En nuestra próxima serie, acompáñanos para escuchar de una mujer que ha sido ejemplo de sufrimiento y aún así permanecer fiel, confiando en Dios y fiel a su llamado. Esta mujer es Elizabeth Elliot, que nos ayudará a ver que muchas veces la respuesta de Dios a nuestro ¿por qué? Es confía en mí. Así que acompáñanos el lunes para esta nueva serie de Aviva Nuestros Corazones. Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.